Buenas tardes. Bien, les damos la bienvenida a esta sesión que es única en martes para poder reponer las sesiones perdidas del inicio o la modificación de la fecha de la inauguración de la cátedra. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye más o menos bien? ¿Sí? ¿Ustedes son los sobrevivientes de las pláticas? Que ahora nos toca la quinta, o no sé cuál es la quinta plática, ¿no? Pues más que plática o cátedra, todo lo demás, a mí me interesa mucho pues, conocerlos más, que nos conozcamos un poco. Muchos de ustedes me han preguntado cosas a la salida, desgraciadamente saliendo de aquí hemos tenido compromisos de ir a varios lugares, entonces no nos da tiempo de platicar y resolverle una serie de dudas o de inquietudes que tienen. Y quiero recordar un poco, como yo entendí cuando me invitaron a esta cátedra, de poder compartir una cierta experiencia profesional en relación a la arquitectura, siendo yo de esta universidad, o lo que la universidad me dio desde entonces, y el país de donde yo vengo, y asimismo darles una visión de lo que yo puedo ver por mi kilometraje, ¿no? Que desde 1964 que vine aquí, ¿no? Me acuerdo estando aquí, me acuerdo haber oído aquí a la Sinfónica de Moscú, dirigida por Eduardo Mata, extraordinario director musical de México, director de orquesta de México. Aquí estamos ahí todos agolpados en la parte de atrás, oyendo a Eduardo Mata con una energía que estaba dirigiendo pues, esta maravillosa orquesta. Y así sucedía entonces, igual que ahora debe ser, ¿no? Que sucede aquí en estas partes. Ahora, temas, les vamos a poner, nuestros temas de hoy era tocar un poquito algo que tocamos en la primera plática, que era en la forma de pensar que heredamos, y dos, cuáles son las influencias de la arquitectura internacional y local en lo que hacemos aquí, ¿no? ¿Cuáles son? ¿De qué decir? Bueno, a mí de qué me sirve, comentarán ustedes, de qué me sirve saber eso, si a mí yo hago lo que me interesa, lo que me gusta, y no me estoy poniendo que sí es influencia internacional o mexicana y demás cosas, ¿no? Pero a mí me sirve para tocar ciertos puntos de una manera de pensar, ¿no? Y después tenemos por ahí, ¿qué es lo mexicano? Dicen de que entre más nos conocemos a nosotros mismos, más vamos a conocer el mundo, lo cual es cierto, yo creo que de cierta manera, ¿no? ¿Por qué seguimos empecinados en ponerle a todo mundo el traje, el sombrero de charro, cuando es original de allá de Jalisco, y Jalisco se apropió como de la identidad nacional, ¿no? Entonces llegan los que están en el Gran Premio, los pilotos, y les meten el sombrero de charro, porque eso dicen que representa a México, ¿no? Pues no es el veracruzano, ni el yucateco, ni el oaxaqueño, nada. El sombrero de charro se ha vuelto parte de la identidad nacional, de lo que creemos que es lo mexicano. Y voy a tocar un poco esos temas para abundar al final lo que creo que puede ser una respuesta interesante a cómo conformar esas influencias que nos hacen hacer la arquitectura que estamos haciendo, bien o mal, la que produjo la ciudad universitaria en esa época y varias otras situaciones, ¿no? Entonces vamos a
voy a ir así y yo quisiera que ustedes me dieran, varios de ustedes, que el otro día funcionó bien cuando les pasé este aparatito y dijeron, bueno, pues pásenselo así como estafeta a quien los quieren tomar. Me digan ustedes qué piensan sobre cuáles son nuestras influencias de lo nacional e internacional que tenemos aquí en México, de lo local y lo global, ¿no? Ese tema lo vamos a tocar. Entonces me gustaría escucharlos un poco a ustedes, ¿qué opinan de lo global y lo internacional? Buenas noches a todos. Yo lo que he vivido como influencia internacional es el uso sistemático de tecnología y el uso sistemático de todo lo que se produce para la arquitectura sin pensar si realmente nuestra arquitectura lo necesita. Está la muestra de la construcción, que es 2 veces al año. Nos ofrecen nuevos productos, regresan a la oficina con un montón de folletos y no pensamos en la propiedad de utilizar lo que nos está ofreciendo la industria. La propiedad la pide el mismo proyecto, el mismo terreno y, como siempre he aprendido, particularmente de ti, Diego, hacer mejor las preguntas adecuadas más que tener las respuestas correctas. Y yo creo que esa es la gran influencia. Estamos metidos en una promoción de alguien que piensa que es el producto adecuado para el momento adecuado, sin preguntarle a todas las circunstancias que rodean el proyecto. Preguntarle al cliente realmente qué es lo que está necesitando y de lo que está necesitando, si realmente lo necesita o es una inercia que trae de ciertas circunstancias, cuando nos pide hacer milagros de un terreno que ni las propiedades legales tiene para poder resolverlo. En cuanto a lo internacional, yo creo que es eso. Vemos páginas, arquitectos internacionales que utilizaron tal o cual material, Norman Foster, y tú sabes mejor los nombres que yo, y tratamos de adoptarlos inmediatamente y esa es una influencia que traemos. Más que una influencia, es una inercia. En cuanto a lo local, pues cada vez son más borrosas las divisiones exactas de lo que existe con lo internacional. Me meto a las páginas de arquitectos que están actualmente activos, profundamente activos en arquitectura y raramente distingo cuáles son las diferencias de las páginas de estos arquitectos internacionales. Antes, lo local, sí creo que Luis Barragán hizo un parteaguas en eso, pero no creo que sea la última palabra que hay que decir en torno a eso. Yo veo los ejemplos que has expuesto en tus pláticas y si hay esa búsqueda que no tiene que ver con la influencia directa del lenguaje que particularmente encontró un arquitecto, sino de eso que guía, esa brújula que guía a encontrar una verdadera solución para un problema particular. Estoy seguro que lo que encontraste en Cicatela no lo aplicaste en Punta Ixtapa y lo sé de experiencia directa. Yo creo que si en metodología de trabajo se puede transmitir una influencia, actualmente resulta más valioso que lo que transmiten las imágenes como influencia, que normalmente recurrimos a ellas. Eso es todo, gracias. Gracias, gracias. A ver, ahora una arquitecta por ahí. Pues bueno, en cuanto a la influencia internacional, yo pienso que es justo como decía Luis, la introducción de nuevos materiales, como sobre todo el concreto y el acero, que ha influenciado en que dejemos de lado el uso de materiales tradicionales como el adobe, el bambú y otros materiales. Y pues igual que la influencia, no sé, de la arquitectura de Le Corbusier, por ejemplo, que se ve muy reflejada en Ciudad Universitaria y en otros edificios de la ciudad, ha sido como esta… Pues sí, que hemos dejado de lado ciertas tradiciones o ciertas nuestras raíces por tomar en cuenta lo que sucede en otros lugares del mundo, que no es que esté mal, pero pues creo que debería reinterpretarse, ¿no? No simplemente imitarse. Ok, gracias. ¿Alguien más quiere decir algo? La nueva generación no tiene… Bueno, yo puedo apreciar, más que nada, por el hecho de que yo soy de otro país. Y ¿Tú eres de Perú? De Perú, Sí. Entonces se repite lo mismo, es como que una analogía, México y Perú, siempre tendemos a ver como bueno, bonito o lo mejor, algo internacional, entonces siempre tendemos a
cuando ponemos un proyecto, mirar lo que hay afuera y tomar esos edificios análogos y tratar de reproducirlos en nuestro contexto. Pero en el caso de Perú y México, por ejemplo, no podemos utilizar esos edificios análogos que hay en Europa porque nosotros estamos en una zona tropical, cosa que no funciona. Entonces yo veo mucho allá en Lima, muchos rascacielos llenos de vidrio, y esos rascacielos pues representan mucha carga energética. Entonces no estamos trabajando con nuestro entorno, no estamos identificándonos con la forma, con el clima de nuestro país, y veo también que acá en México hay muchos rascacielos y quizás se ve influenciada así por la modernidad, pero yo creo que como arquitectos nosotros deberíamos identificarnos primero con cómo es nuestro entorno, analizar bien nuestro clima, las necesidades y todos esos campos que requieren para crear arquitectura realmente de nuestro país, ¿no? Que represente, porque cuando analizamos la arquitectura antigua, podemos analizar qué es arquitectura realmente del país, porque realmente se adapta a las necesidades climatológicas, incluso las necesidades cosmológicas de la gente. Entonces eso me parece muy interesante, y al menos yo como estudiante de arquitectura trato de abordar ese tema, ¿no? Abordar al usuario, abordar el clima. Una vez que uno entiende el movimiento aparente del sol y entiende cómo es que el clima cambia, pues ya se da cuenta de que realmente esas cosas importan y que esas cosas realmente influyen, ¿no? En la arquitectura. Es desde mi perspectiva, mi pobre perspectiva de estudiante de arquitectura. Muy bien. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Perú y México? Que ustedes están más lejos de Estados Unidos. Exacto. Lo cual es una gran ventaja. Pero ni tanto, arquitecto, ¿sabe por qué? Porque allá reproducen exactamente igual edificios que funcionan en Estados Unidos, en Europa, y allá en Perú, pues tienen peores deficiencias porque no se adaptan totalmente, no se fijan, y pues es una alienación total nuestra arquitectura. Hombre, gracias. ¿Alguien más quiere opinar sobre ese tema? Bueno, me parece que también estamos como abordando a lo mejor algún punto en contra, ¿no? de la influencia internacional. Creo yo que algo muy válido es, más allá de entender como forma y materiales del internacional, es entender el porqué de la solución, ¿no? El porqué de esa respuesta que ellos dan, y hacernos a lo mejor, o bueno, no sé, como entender la pregunta que ellos tenían, ¿no? Y a partir de eso, cómo fue la solución. Creo yo que, digo, sí es muy cierto, de repente como estudiante de arquitectura te dicen, no, pues investiga tal arquitecto, ve lo que hizo en tal lugar y así, y lo ves y dices, wow, la forma, wow, la estructura y todo eso, y lo quieres repetir, ¿no? Pero en realidad es como entender bien la problemática y por qué dio esa solución, y entonces ahí lo internacional sí de alguna manera le veo como ese beneficio de esas como otras ideas, pero pues que también, ¿no? Depende de uno como estudiante o de uno como arquitecto, cómo lo entiende y cómo lo traslapas a lo que haces tú, ¿no? Muy claro, muy claro. Eso a mí me da pie para comentar 2 o 3 cosas, abundando este tema que ustedes están tocando, ¿no? No cabe duda que estamos viviendo una época intensa a nivel mundial, a nivel global, ¿no? O sea, ¿qué está pasando en Cataluña, ¿no? Que está ahora tan en todas las noticias, ¿no? La gente quiere ser local, o sea, no quiere pertenecer a España, y los catalanes quieren ser catalanes, los escoceses quieren ser escoceses, como siempre los yucatecos quieren estar siendo yucatecos, y había aquel chiste muy famoso de los yucatecos, decís, oye, un bochito que estaba por ahí, oye, ¿y qué pasa el día que se acabe el mundo? Dice, yo me voy a Yucatán. Entonces, esa identidad de lo doméstico, de lo que es nuestro, y cierto miedo a lo que viene de fuera, ¿no? Y no estoy tratando de diabolizar lo que viene de fuera ni nada, el modernismo y lo que nos llegó, pues tiene
Aquí lo vives en Ciudad Universitaria de muchas maneras, y el vidrio tiene sus cualidades y muchas cosas. Pero aquí yo vengo a poner las preguntas, o muchas de las preguntas en la mesa. Es un reto complicadísimo. Cuando yo puse esas frases aquí, se me hizo fácil porque aquí la maestra Facio me está diciendo, ya necesitamos poner las frases, ¿y de qué se van a tratar las pláticas? Bueno, pues tranquilamente me la aventé, y cuando empiezo a ver cómo poder definir estas cosas complicadas. Pero sí nos pone cierta reflexión que les quiero dejar a ustedes, que yo la traigo, ni duda, en lo siguiente. O sea, el Star System que se genera en Hollywood y en Estados Unidos nos ha invadido por todos lados, ¿no? Es American Express, cada 2 minutos, esas superproducciones hollywoodenses, en el diseño, el efecto Bilbao de imagen de ciudades, etcétera, ¿no? Nos han vendido una idea de cómo debe ser el mundo, ¿no? Y que ese es lo bueno. O sea, estos anuncios que vemos por todos lados en la ciudad, ¿no? A lo que queremos llegar, ¿no? A veces me pregunta si las mexicanas se ven identificadas con estas supermodelos mini flacas, que es el modelo de la belleza internacional puesta por todas las marcas importantes de moda, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿yo cuándo voy a llegar ahí, no? Un día Tane nos pidió, porque Tane era de una persona que tenía preocupación, porque Tane siguiera, ¿conocen Tane? ¿Han oído hablar de Tane? Una joyería, platería, que tiene una gran tradición, o tuvo una gran tradición, inspirada en la plata mexicana, ¿no? Y esto toca un poquito el tema de lo mexicano. Entonces Taxco no fue, aunque sí hubo plata en la época de la colonia, realmente el resurgimiento de esta platería por Taxco que vemos acá, de los hermanos Ballesteros y de varios otros, y Tane incluido, se generó con lo que le llamamos una identidad nacional, ¿no? Así como el sombrero de charro, decir, somos mexicanos, quiénes somos, a dónde vamos y qué sello le podíamos dar. En ese sentido, ese diseño nos pusieron como reto, decir, ¿cómo le podemos dejar a Tane en esta nueva época de joyería el ADN mexicano? Entonces fue cuando me puse a investigar lo de lo mexicano, ¿no? Y qué nos da identidad, y Luis Barragán era arquitecto mexicano, etcétera, y nuestra manera de ser y de hacer. Me puse a investigar qué era lo mexicano, y resulta que Antonio Caso y Vasconcelos, que fueron así como las bases de nuestra cultura cuando la modernización de México, llegaron a la conclusión de una situación sumamente curiosa. Dicen, el mexicano es un individuo en formación, todavía no cuaja, ¿no? Entonces dice, ¿será eso? Yo cuando me sentí profundamente insultado, ¿no? ¿Cómo que no cuajamos como identidad, no? No, estamos llenos de conflictos. Yo fui a una escuela donde todavía tenía que escoger yo entre Cuauhtémoc y Hernán Cortés cuando estaba yo en la primaria, ¿no? No sabía de qué lado ponerme y conciliar mis raíces españoles con las indígenas, ¿no? Y me costaba mucho trabajo eso, y trataba de encontrar una situación. Entonces, cuando llegué a Estados Unidos, pues, oye, yo soy mexicano, no, tú no eres mexicano, ni te pareces mexicano, ¿y en dónde queda México? Yo pasé desde esa época, 1956, cuando Elvis Presley estaba a punto de salir en el rock, la televisión empezaba blanco y negro hasta la fecha.
Entonces, lo importante, yo llegué a la conclusión, poder recibir nuestras influencias internacionales con crítica constructiva, ¿no? Como dice aquí nuestra compañera de Perú, cuestionarse las cosas, ¿no? Oye, esto que nos están vendiendo como la imagen a seguir, ¿no? ¿Nos conviene como país? Así como lo hacen lo del Tratado de Libre Comercio, oye, ¿nos conviene esto? ¿Nos conviene estar lidiando y parecernos tanto a Estados Unidos? ¿No? Es que la tecnología es muy difícil y el que no tiene Apple, pues ya es a loser, dicen los gringos, ¿no? Por lo que tienes te empiezan a definir. Entonces siempre está el conflicto de lo que tenemos, lo que necesitamos y lo que queremos. Y una de las cosas que yo me acuerdo en la escuela, decir, bueno, ¿tú qué quieres? ¿Qué quieres ser como arquitecto? ¿No? Me decían uno de sus compañeros de ustedes, oye, el adobe me llama la atención porque está como más ligado a la tierra. Bueno, es un material, como que decía Luis, bueno, pues es un material como cualquier otro. Hay en todos lados esta cuestión de tierra, en todos lados, y en todos los universos existen y hay incursiones dentro de lo local, tratando de encontrar nichos, lo que se llama la contracultura, ¿no? O sea, los que luchamos por no irnos con el statu quo que nos venden, ¿no? De la sociedad de consumo que nos venden y poder ser un poquito más críticos hacia dónde queremos caminar, ¿no? Y ese es uno de los grandes retos de esta escuela de arquitectura, que entre alumnos y maestros tienen que definir qué camino, seguramente se lo han cuestionado muchas veces, qué camino queremos ser, qué arquitecto, qué tipo de arquitectos queremos ser, ¿no? ¿Qué tipo de arquitectos son los que el país va a necesitar? ¿O hacia dónde queremos ir? Ya con una responsabilidad, cómo salieron muchos de ustedes a la hora del sismo, a tomar la responsabilidad de lo que estaba pasando, aunque fuera desorganizadamente, ¿no? Y es un tema importante de ver, pero era una solución local a un problema local y de inmediato, ¿no? Entonces, todos nos felicitamos de ver una reacción de este tipo, ¿no? No sé si sea mexicana o no, pero sí le damos, nos gusta cierto modo una cosa festiva de las cosas, ¿no? En general, aún en estos casos de ayuda, siempre me encontré a todos los lugares que fui en el sismo una actitud festiva, aún en el dolor, y aquí lo tiene un ejemplo en la entrada que me causó mucha admiración, ver ahí a todos los niños y la muerte, y cómo tratamos la muerte, ¿no? Eso sí es muy nuestro, que nos reímos un poquito de la muerte, tenemos bastante pesadumbre por ella muchas veces, en el dolor, pero siempre hay una parte como optimista y colorido, con llenos de cuestiones de color y de ánimo, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo que nos identifica mucho. Yo soy un convencido que hay que solucionar lo local antes de intentar la globalización. La globalización o nuestras influencias en la globalización. Vean ahora los centros comerciales, o sea, cada día más nos identifica como ciudad los centros comerciales, ¿no? Esta parte de la sociedad de consumo que nos está vendiendo todo en el Star System igual, ¿no? Mi amigo Moshe Safdie, que yo lo tenía en gran nivel cuando hizo Hábitat en Montreal, ¿no? Inclusive compré su libro que 20 y tantos años después me lo firmó en Cicatela. Fue seducido por hacer 3 edificios con un barco encima
y el efecto Bilbao pues también ha cundido por todos lados y dar una imagen diferente. Hasta Teodoro empezó a hacer del edificio, no sé si vieron el edificio que iba a hacer Rem Koolhaas cerca del bosque de Chapultepec, la fuente de petróleo. ¿Alguien vio ese edificio? Que era un edificio que empezaba chiquito porque tenía poco desplante, se hacía grande y después se hacía chiquito allá. Pero como lo echaron a la mitad y no les dieron permiso de hacerlo todo, le encargaron a Teodoro hacer la mitad del edificio de Koolhaas. Y ahí está, parece que se va a hacer así, ¿no? Me dijo una gente que trabaja en mi casa, no se va a caer, porque parece que se va a hacer así. No, le digo, está todo muy bien calculado para no caerse. Entonces, en nuestra preocupación de lo local, cuando hubo la Unión Europea, ¿no? Una de las importantes preocupaciones que tuvieron era que iban a perder su parte local, ¿no? Los que han ido a Europa o los que saben de Europa, cada pequeña cuestión de Europa es un universo en sí mismo. Entonces en Alemania no quisieron que entraran los grandes centros comerciales porque iban a quitar la salchichonería y el delicatessen que es tan alemán en los barrios de Alemania. O sea, están defendiendo su parte local contra lo que en teoría debería ser. Yo he visto en mi barrio que yo vivo, en San Miguel Chapultepec, que tiene todo tipo de niveles económicos, cada día menos el estanquillo que se llamaba de la esquina, cada día está dejando, ya está el Oxxo que agarró un poquito de esta parte de ser el estanquillo de la colonia, y me decían los de Oxxo que cada día más el Oxxo se vuelve un centro comunitario. Ahí se paga la luz, se pagan las recargas, va la gente ahí a hacer cierto nivel de comunidad, por lo menos afuera del Oxxo, ahí de mi colonia, ahí siempre están sucediendo cosas afuera, o el 7-Eleven o todos los demás. Entre lo que es el estanquillo chiquito a la globalización del gran centro comercial, donde además dan más barato, etc. Pero finalmente las influencias internacionales, ¿no? Todavía en México dista mucho de cooptarnos totalmente. Entonces yo les hago una invitación a que me hablan mucho de materiales y los materiales van a regir muchas cosas en el futuro, ¿no? Y déjenme tocarles un punto sobre lo que es local y lo que es global. No sé si saben que en el Istmo, acabo de pasar por esta experiencia, se lo dividieron a diferentes secretarios de Estado, de Secretaría de Estado. Decidió la presidencia que para poder funcionar, si le encargaban a cada secretario de Estado, sea cual fuera su especialidad, una zona de Chiapas, otra zona del Istmo, otra zona de Oaxaca, etcétera, cada Secretaría de Estado se puede encargar de cada una de las zonas. Entonces, lo primero que la gente habla de reestructuración es que va a ser una arquitectura, que va a pegar tabiques, de repente imagínense, ya van a llegar todos con su blog, lo van a poner, no va a alcanzar para los aplanados y ya van a solucionar. Es la parte fácil de la reestructuración. Lo que es muy, muy importante aquí es global contra lo local. Nosotros somos de alguna manera globales en relación a ellos que son locales. Pues si nosotros llegamos con nuestras soluciones a ultranza a ponérselas en cada uno de los pueblos, que cada uno es diferente, cada uno tiene, aunque se parecen, tienen actitudes diferentes, ¿no? Todos somos seres humanos, pero nuestro enfoque a ciertas cosas y por las condiciones del lugar son diferentes. San Francisco del Mar tiene una característica muy específica comparado con Cerro Grande,
que ni es cerro ni es grande, pero está sobre las marismas del Mar Muerto del Istmo. Y sopla el viento, pero como no tienen idea. Después llegas a Juchitán y se cayó una de cada 10 a la mera hora construcciones. Dices, ¿cómo vamos a reestructurar esto cuando tienes calles que tenían una identidad y ahora le tienes que poner un edificio en el segundo lugar y después 3 para acá y otra el quinto lugar y otros 2 y el séptimo lugar? ¿Cómo vas a hacer para meter estas construcciones, nosotros arquitectos, y que revivir el contexto de Juchitán o de todo este contexto general, ¿no? Entonces, se tiene uno que ir local, de todas maneras, y tiene todas una serie de implicaciones de muchos tipos, ¿no? De muchos tipos. La gente quiere sus casas en los de adobe o de teja o los de palapa que había. Oiga, arquitecto, yo quiero mi casa de material. Y material, no sé por qué se le llama, pero algo que resista mi inversión y que no se me quite. Entonces va de concreto y de bloque. Entonces yo creo que una de las identidades más importantes ahí es entender que tenemos que ser locales, sin miedo a lo global, pues tenemos que resolver nuestra identidad local, con la biodiversidad que tiene México, ¿no? Y ahora sí tocamos un poco México, a ver si nos entendemos en cómo visualizamos México. México es muy difícil decir que es un solo México, cero. O sea, trató Benito Juárez de dar el español a todo mundo, pero una gente que vive en la Tarahumara y otro que vive en Oaxaca y otro que vive en Yucatán, son 3, 4, 5 Méxicos profundamente diversos. Entonces nosotros tendríamos que encontrar arquitecturas que sean unitarias por las ventajas que puede ser el proceso en serie, pero cómo le damos la identidad, como la cocina, como la comida, a estos lugares diferentes. La solución que yo encuentro en esto es finalmente la arquitectura orgánica. Cada vez que no encuentro respuesta a las preguntas, recurro a la naturaleza y ahí están hablándome lo mejor de todo. Entonces, ¿qué tan mexicano es el desierto de Sonora? No sé si sepan, que seguramente sí, los de paisaje que han estudiado. El Sonoran Desert es una entidad en sí mismo muy específica, que hay parte en Estados Unidos y parte en México, ¿no? Que es el desierto de Sonora, así se llama específicamente en botánica, donde hay cactus, hay nopales, hay una cantidad de buceras y una cantidad de vegetación que le responde profundamente, lo que decía la compañera, le responde profundamente al clima, ¿no? ¿Por qué un cactus no tiene hojas, no? Y está lleno de espinas? Casi es una alegoría de un patrón de espinas completo, maravilloso, ¿no? Una verticalidad total y no tiene una sola hoja, ¿no? Tiene que conservar el agua, tiene que crecer poquito a poco porque tiene poca agua, y hay cactus que tienen 150, 200 años, esos grandotes de Oaxaca que parecen candelabros. Me decía uno de los biólogos, que creo que está aquí, uno de los biólogos, tienen 150, 200 años y los cortamos con el machete en 2 minutos. Bueno, le estamos respondiendo al lugar, ¿no? La selva de Veracruz, acabamos de estar en Tuxpan, unas vegetaciones maravillosas, una cantidad de agua enorme. Yo no conocía el río Tuxpan, pero la vegetación completamente diferente al desierto. Entonces, la arquitectura yo creo que debe de responder
a toda esa parte. Bueno, esa es la parte física, pero ahora viene la parte cultural, que es un poquito más intangible, y los esquemas económicos, etcétera. Entonces, yo creo que el arquitecto, antes de dar una solución específica, técnica, que le va a funcionar muy bien, tiene que meterse al problema de lo local en cada caso diferente y dejar que eso local le influencie su arquitectura, ¿no? En el momento que estudias un poco el clima, solito te va a dar ciertas formas arquitectónicas diferentes de otras partes. No es igual hacer el iglú, hacer la choza del Istmo. Dos climas completamente diferentes, donde la situación crítica del iglú, pues hay muy poca variedad de formas. Entre más duro es el clima y la situación contextual natural, menos alternativa de formas van a tener. Si ustedes que hacer arquitectura en la tundra y en el polo, van a tener pocas alternativas de forma, los vientos soplan y todo. Trabajó un arquitecto con Palacio, que sacó el premio para hacerle en Canadá la capital a los esquimales del norte de Canadá. Y lo platicamos profundamente, qué alternativas tenía el líder de forma de hacer esa profundamente local. En los lugares como Noruega, 6 meses de día y de noche, los techos tienen que ser sumamente con pendientes muy grandes, porque el peso de la nieve, puede haber 2,5 metros una noche de nieve de peso, entonces los techos son muy inclinados, ¿no? En México no tenemos esa situación crítica, entonces aquí pues lo mismo da techos inclinados que planos, que todo, etcétera, 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 aunque tenemos zonas muy específicas, donde llueve mucho, llueve poco, etcétera. Entonces, llegamos a la conclusión que la naturaleza a mí me dio muy buenas respuestas, ¿no? Hacia cómo entrarle a un problema y dar una solución, ¿no? Cada día más tenemos que tomar en cuenta qué está pasando en el mundo, hacia dónde nos quieren jalar, pero arquitectónicamente cómo vamos a dar la respuesta. En el caso del Istmo, estamos llegando un grupo de profesionales que nos juntamos a que la solución en cada uno de los pueblos es diferente, y que la vivienda que usamos en A no nos va a funcionar en B y no nos va a funcionar en C, y tenemos que escoger 3 diferentes biodiversidades en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso nos da posiblemente una ventana hacia dónde pueden ustedes alimentar, el encontrar soluciones más locales y tomar de cualquier ejemplo, saber tomar las influencias. México está hecho de globalizaciones, ¿no? Para mi sorpresa, ¿no? Conforme fui conociendo cada día más este país y vi, oye, no hay nada más mexicano, me dice, oye, me encanta esta cosa más mexicano que la bugambilia. Por supuesto, la bugambilia no es, ni Moctezuma conoció las bugambilias, ni Hernán Cortés. Las bugambilias vienen de Brasil, creo que por aquí estamos. No tiene nada que ver con México en su origen. Como el pirul, como la jacaranda, los eucaliptos, muchísimas cosas. La dalia que estamos todos importando, pero que ya forman parte de nuestro contexto mexicano y lo hemos sabido incorporar
maravillosamente y nos sentimos muy bien con ellos, después de haber decantado esta parte así. Igual en nuestro lenguaje, igual en nuestro quehacer cotidiano, y tenemos la gran norteamericanización del mundo, ¿no? Carlos Monsiváis, ¿alguien se acuerda de Carlos Monsiváis aquí? Bueno, la vieja generación sí, pero los jóvenes, ¿saben quién es Carlos Monsiváis? Que ya murió. Él decía que los analfabetas de este país era la salvaguarda de nuestra cultura, que nuestra cultura, porque no dejaban entrar las influencias internacionales. Entonces mantenían nuestras tradiciones, etcétera, 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 ¿no? Nuestra comida, etcétera, etcétera, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de ser mexicano, no me envuelvo en la bandera, me visto de charro de vez en cuando, pero tampoco es la parte. Y estoy muy orgulloso de pertenecer a un país con tanta biodiversidad, con tantas maravillas que tiene desde el punto de vista natural, que es una constante inspiración para hacer diseño, para hacer nuevos caminos en la arquitectura. Aunque no tengamos las últimas tecnologías, pues estaba viendo unos niños de 8 o 10 años que estaban promoviendo ideas hechas en México, ¿no? Niños de 8 y 10 años funcionando con los robots y la robótica y toda la cuestión tecnológica, y uno que acaba de hacer una especie de pintura antigrafiti que lo sacó para que sepan que sí es mexicano, de la baba del nopal, sacó no sé qué producto que hace que el grafiti no se pegue a los muros. Bueno, no porque quiera hacer una apología al nopal, pero la gente está tomando lo que tienes a la mano para hacerlo, ¿no? Yo creo que eso sí nos distingue muchos mexicanos, que en determinado momento con poco hacemos mucho, ¿no? Aquel que no me acuerdo, algún atleta en las Olimpiadas que no les dio el Comité Olímpico, no les dio para los tenis, verdaderamente te quedas impresionado, y que tenía que echarle cinta canela al tenis así para poder ir a practicar. Y creo que ganó medalla de plata o medalla de oro en las Olimpiadas. Ese sacrificio, bueno, no se trata de aquí nosotros hacer eso, pero tenemos esa parte. Ahora, la cuestión global, la cuestión que viene de fuera nos enriquece, no hay duda, ¿no? En la medida que estamos bastante identificados con lo que queremos lograr, ¿no? O sea, si todos tenemos ya clara la filosofía de la que habíamos hablado, a dónde queremos llegar, nos vamos a sentir más libres en incorporar filosofías que vengan de afuera. Y esto es algo que fui sacando citas de David Chipperfield, de Rem Koolhaas, de todos ellos, que todos coinciden en esto que les estoy diciendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, finalmente, algunas anécdotas interesantes sobre esta identidad y relacionada con lo mexicano, ¿no? A ver, le voy a pedir a Patti, pásanos como una especie de break. ¿Qué está pasando? Tomé este ejemplo, es un artículo que pueden leer ahí en el National Geographic, que sigue siendo una revista con muchas cualidades. Nosotros trabajamos, los Emiratos Árabes Unidos. Es uno de los Emiratos, hay 7, ¿no? Emiratos, de los cuales 5 no cuentan. Hace 80 años los Emiratos eran unas tribus que andaban en el desierto, ¿no? Donde sus jefes de tribu tenían su caballo, su camello y un halcón en la mano con el cual se iban a cazar conejos y otras cosas en el desierto. Viene el boom petrolero
y se transforman estas tribus en tiendas de campaña, nómadas, ¿no? Y dos de ellos, hay el emir, jeque Al-Nayed, que fue el que generó la idea de hacer los Emiratos, son unos países chiquititos, en donde se dividieron en 7 tribus. Unas pues reciben su lana y no se preocupan, y se dividieron entre Dubái y Abu Dhabi, que son los 2 enclaves importantes de los Emiratos. Y habían acordado que cada 3 años se cambiaban la presidencia de los Emiratos de un país al otro. Pero Dubái resultó ser como el quinceañero de ellos, los de Dubái, y Abu Dhabi como si fuera el hermano responsable. Entonces Dubái, imagínense Dubái, me lo dijo un amigo banquero de Wall Street, me dice, a ver, ¿cómo te explico la cuestión de Dubái? Es como si tienes un hijo de 15 años y le das 50,000 millones de dólares para que practique y se divierta, ¿no? Así me lo pudo comprobar. Entonces, Dubái se encargó de hacer todo esto, ¿no? En un lugar donde no hay montañas, donde no hay ríos, donde no hay nada, plano, plano, plano. La parte bonita está más adentro, pero aquí afuera. Entonces, hicieron Dubái, que es una sobreimposición de dinero sobre dinero, sin mucha planeación. Y Dubái y Abu Dhabi, que es el hermano responsable, ese sí hizo su planeación hasta el 2030 y el 2050. Entonces juegan un poco una competencia. Los árabes, como ustedes saben, tienen un gran parecido en ciertas maneras a como somos nosotros los latinoamericanos, ¿no? Me incluyo con los peruanos, con todo lo demás, tenemos una visión similar, ¿no? Apreciamos la amistad, somos conservadores en muchas cosas. Entonces, es una foto real de Dubái, donde está sucediendo, y tienen tanto dinero que si se equivocan en una de las zonas, la demuelen completa y la vuelven a hacer. En el en el país donde nosotros trabajamos, el sultán, Qaboos se llama, se paseaba, dicen que una vez al mes se paseaba por el centro de Muscat, se llama, veía un edificio que se salía de la reglamentación, llegaba, lo tiraba, lo pagaba y lo tiraba. Ojalá que en México, ¿cuántos tiraríamos que están fuera de reglamentación? ¿No? Ni el sismo se ocupó de eso. Entonces, en este sentido, Dubái está jugando con un hiperpaís virtual. Dice, no tenemos selva y no tenemos nada, no nos importa. Nosotros vamos a hacer selvas donde estén completamente cubiertas, vamos a hacer el clima, y ahí estamos, ¿no? El ingreso per cápita en Dubái pues, es creo que mayor que el de Estados Unidos, ¿no? Y sin embargo, hay gran conflicto con el racismo, Dubái se ha hecho por paquistanos y yo me tocó ir a ver dónde vivían los paquistanos, 10 en un cuartito chiquito, y hay una especie de ciudades perdidas alrededor de Dubái. Entonces, oye, no tenemos nieve, aquí está la nieve. Entonces, los costos energéticos de esto, todavía no hemos llegado a hacerlos competitivos, solamente los puede pagar esta población. Para que tengan una idea, cuando el barril de petróleo costaba 100 y pico de pesos, 120, no me acuerdo, a ellos les costaba sacar el barril en $5, no, aquí 100 y tantos dólares, $5. Todo lo demás era ganancia, y es lo que ganan ellos para poder gastárselo de esta manera.
Ahí tienen, no han perdido sus vestimentas, que los identifican como árabes, y sin embargo están con sus abrigos ahí funcionando. Entonces, ellos toman de la globalización, tienen el edificio más alto del mundo, y aquí abajo tienen todo. Les recomiendo, el artículo está bastante interesante, ¿no? Y digo, bueno, si esto es el futuro de la globalización, pues me voy a poder pensar a ver si esto, ¿no? Entonces, en esos domos que están ahí se producen hortalizas para que haya sustentabilidad, y las viviendas están hechas y orientados de cierta manera para que la sombra del mismo edificio les dé un microclima funcional, ¿no? Estoy absolutamente seguro, no sé de quién sea el proyecto, pero seguro este proyecto viene de Europa, ¿no? Y tenían un presupuesto, aunque los presupuestos pueden ser bestiales, pero tienen muy restringido el área, tienen muy restringido la orientación y todo como un campamento romano. Si esto es el futuro de la globalización, habría que ver, ¿no? Y dista mucho de esa solución, yo creo, de lo que nosotros podemos hacer aquí en este país, o en el mundo, ¿no? No necesariamente, o sea, a todos nos llama la atención los nuevos avances tecnológicos. No necesariamente, o sea, el que sea nuevo es una mejora de ciertas cosas. Aquí tienes el hotel que parece un barco, allá. La última vez que estuvimos en ese hotel, tuvimos que pedir asesoría a los ingenieros para poder manejar hasta las cortinas del cuarto, ¿no? Complicadísima cosa, ¿no? Nada amigable, nada con graves defectos aquí, ¿no? Las celdas solares ya están llegando, y este es un poco un campo de pruebas a muchos de las invenciones y la tecnología de punta que viene, y pues esto habría que tomarlo con ciertas cautela, pero no cerrarnos a ellas, ¿no? O sea, a la mera un radiador solar como estos, arriba de la Mixteca Alta de Oaxaca, pues se vería sensacional, ¿no? A la mera lo haríamos de otra manera, o le pondríamos otras cosas. Y puede ser tan oaxaqueño como árabe, como cualquier otro. O sea, la tecnología, actualmente estoy asombrado que llegas allá a Playa Grande, a los pueblitos más recónditos de Oaxaca, y todo mundo tiene celular, ¿no? Más caros, menos caros, y todo el mundo está conectado, de alguna u otra manera, ¿no? A tal punto que están invitados los que quieran ir. El 9 de diciembre voy a echar un comercial. Nos hablaron de un pueblo cerca de Tehuacán, pero está en Oaxaca, un poco más al norte de Miahuatlán, y esta persona me dijo, oiga, mire, yo vengo de parte de Angélica Gracida, Angélica Gracida, que ya vive en Estados Unidos, tiene 50 años, pero ¿se acuerda? Dice que todo lo que sabe de arquitectura se lo debe a usted. Entonces, nosotros estamos haciendo una escuela allá en la Mixteca Alta, una escuela, y queremos que sea una escuela de arquitectura. Le digo, no puede ser eso. A ver, explíqueme, ¿qué quiere en la Mixteca Alta? ¿Tener una escuela de arquitectura allá? No, es que nos cuesta mucho mandar a toda la gente aquí a Oaxaca a estudiar. Entonces hemos tomado la decisión que si hacíamos la escuela de arquitectura en el pueblo de allá, Mixteco, pues ya no vamos a tener que pagar a nuestros jóvenes que vayan a la ciudad de Oaxaca
y nos cuesta estancia, nos cuesta viaje, nos cuesta todo que no tenemos. Bueno, es un razonamiento que dices, bueno, pues en una de esas dices, bueno, pues si no podemos ir, pues hacemos que vengan, ¿no? Además los maestros de arquitectura que van a ir ahí a enseñarles, sí tienen dinero para poder ir allá a dar las clases. Entonces me quedé muy impresionado de eso. Le digo, pero ¿para qué? ¿Qué no sería mejor artes de oficios, una escuela de agricultura, una escuela de otra cosa? No, ellos quieren una escuela, que ya habían negociado con unas monjitas que les iban a dar los respiradores y que venían por ellos, exactamente cuando fueron a verme, venían por ellos para llevarse los muebles a este lugar, ¿no? Entonces, oiga, y queríamos pedirle permiso de ponerles un nombre. Dice, oiga, me intimida tanto honor, pues no sería mejor otra cosa. No, ya está decidido, ya el cabildo ya decidió que así iba a ser, sienten que se lo merecen. Y eso me encantó de ellos. Nosotros nos merecemos, ¿no? Como los de Guelatao, lo mejor de todo. ¿Por qué no? ¿No? Aquí deberían estar dando, todos los mejores arquitectos del mundo deberían estar dando clases aquí, ¿por qué no? A lo mejor no nos lo merecemos, o sí, o lo que sea, no porque seamos malos los que estamos aquí, pero hay un intercambio importante que yo creo que es cuestión de organizarlo y pedirlo. Pero ellos me enseñaron entonces que no obstante los medios tan raquíticos que podamos tener, ¿no? Y que somos un país en vías de desarrollo todavía, podamos aspirar a lo mejor de todo. Ya tienen sus conexiones en internet, ya son dos del mundo, ¿no? Me acuerdo en calle Corregidora, uno que vendía antenas por 10 pesos. Entonces estaban los radios de transistores de moda, y lo vendía diciendo, tome usted, esta es la llave del mundo, no era el American Express. La llave del mundo, con esto pues está conectado al mundo, por 10 pesos. Mire, usted nomás se le acomoda aquí a su radio de transistores así, y va a escuchar a todo el mundo. Entonces, no le tenemos miedo a la globalización, ¿no? Pero gran énfasis en cómo solucionamos lo local y qué caminos podemos emprender para hacerlo. Sentirnos orgullosos de esta tradición, pero no quedarnos en ella. Y seguimos en México, y yo estoy sumamente preocupado, ¿no? Que no salimos del guapango de Moncayo, cuando hay tantos nuevos valores de musicales, compositores. Yo conocí el otro día a varios jóvenes compositores y les digo, oiga, ¿y ustedes dónde están? ¿O qué? No, es pues que cada vez que viene esto o el otro, pues el guapango de Moncayo. Y seguimos con los muralistas y seguimos con A, B, C, D, y bueno, los nuevos valores, ¿dónde están, no? Entonces, eso fue nuestra primera plática que voy a repasar en la siguiente vez, que tenemos que cambiar acá nuestra manera de pensar, ¿no? ¿Qué país queremos? A ver, ya olvidemos del pasado. Tenemos 120,000 sitios arqueológicos en México, de importancia, nada más los de importancia, ¿no? Creo que antes teníamos 100,000 o 150,000 en el ejército, todo, a la vez están más abiertos a fluir de las nuevas maneras de ser, de nuevos pensamientos, de nuevas tecnologías, ¿no? Como que si nuestra cultura fuera que nos agarra de alguna manera, y tenemos elementos por qué nos agarra. Seguramente todos saben aquí que el maíz en su estado actual no existe en el estado natural. ¿Ustedes ya sabían eso? ¿Sí? El maíz lo hicieron los mexicanos, como es. Vino de un pasto que se llama teocinte, que casi ni contaba la mazorquita, al cabo de 10,000 años. Es más, tengo un biólogo amigo mío americano que me dijo, mira,
si se hubiera hecho hoy lo del maíz, los mexicanos se hubieran sacado el premio de genética, el premio Nobel de genética, de haber hecho del pasto una mazorca. Y todos los maíces que conocen ustedes están plantados porque no hay maíz silvestre. Bueno, no se da en la naturaleza así. Entonces, nos alimentamos de nuestro propio invento, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte que me interesa plantear, ¿no? Hay mucha arquitectura ahorita global que nos seduce, pero que si lo escarbas tantito más, hay fracasos muy importantes, ¿no? Todavía no se ven, pero, por ejemplo, Chandigarh de Le Corbusier, cuando yo fui, te vas de espaldas del error tan garrafal que es Chandigarh. Se los recomiendo, para desmistificar. Y con todo mi respeto a Le Corbusier, vas a la Tourette y todo, y dices, wow, qué sensacional, ¿no? Pero que también hay graves situaciones. Y tenemos que pasar nosotros por esa como adolescencia y juventud arquitectónica contemporánea para nosotros producir nuestras propias soluciones. Y es una oportunidad, el sismo, aunque sea chiquito, es oportunidad que nos cimbró de muchas maneras para poder hablar de esto. No sé si está más o menos claro cómo estamos en esto, ¿no? A ver, sigue la siguiente. Cuando el dinero no es problema, lo mismo se pueden hacer buenas cosas que otras que son muy contradictorias, ¿no? Yo he visto en Bosques de las Lomas, otros lugares, estos señores compran un terreno que tiene más de 60 grados de pendiente y quieren un terreno plano. Oiga, ¿por qué no se va y compran un terreno plano? Ah, no. No es posible, entonces me hace usted, arquitecto, un muro de 28 o 30 metros de altura. El dinero no es problema, ¿no? 28 metros de altura y yo lo quiero planito y todo lo demás. No sé si supieron que en una época en Bosques de las Lomas, abajo de estas estructuras se empezó a dar vivienda y empezaron a crecer pueblos abajo de estas estructuras donde la gente tenía sus jardines planos. Fue una cosa muy comentada en la prensa en cierta época y producto de nuestra sociedad. Aquí pues no había lugar para el campo de golf, arquitecto, no es problema, aviente sus columnas y me aviento el hoyo 3 de campo de golf sobre esta zona de Abu Dhabi, ¿no? Y este es muy claro o sea, el costo, el mantenimiento en un lugar así no es sustentable, ¿no? Entonces aquí tienes ahí todas las cascadas cayendo. Y cuando trabajamos ahí con la gente de Abu Dhabi, todo el mundo había junto a mí, cuando llegamos ahí en la sala de espera, había uno de Australia, había otro de Singapur, había otros japoneses, había otros chinos, todos en la competencia de quién iba a seducir al jeque para que dijera, yo quiero este proyecto y este otro. En la junta que tuvimos, el jeque nunca salió porque tenía una cámara que monitoreaba toda la sala de juntas y él nada más mandaba señales de quién y qué proyecto le gustaba. Entonces, esto es una parte pública, habría que hacer una investigación, qué opina la gente de esto y cómo le gusta. Esta foto está muy acomodada y muy buena fotografía, pero te manda un mensaje
de que no necesariamente esta es una solución a futuro, ¿no? Entonces, quise traerles esas fotos para hablar de la globalización más exagerada que hay, ¿no? Y de ahí pues hay muy diferentes maneras. Otra parte sobre lo local y lo global. Muchos de los trabajos que se están haciendo en México no están hechos por mexicanos. Y yo creo que es hora que empecemos poco a poco a tomar conciencia de esta situación. Cada día va a haber más arquitectos en México y van a estar todos trabajo, yo creo, los que se dediquen a la arquitectura, ¿no? Creo que hay 300 escuelas de arquitectura, estaba oyendo el otro día en el país. ¿Habrá suficiente para todos? Creo que hay menos escuelas de arquitectura en Estados Unidos que aquí en México, y menos cantidad de estudiantes de arquitectura en Estados Unidos que aquí en México. Y la cantidad de obra que tienen allá es muchísimo mayor que la que tenemos nosotros. Hay cuestiones muy proteccionistas, aunque vivimos una economía global. Yo no puedo hacer una obra en Estados Unidos si no me asocio legalmente con una compañía americana. Y la curva de experiencia y mucha parte del ingreso queda en Estados Unidos. En Brasil ni se diga, es mucho más fuerte el proteccionismo que se llama, ¿no? Y en esta cuestión de ser local, esta actitud que tienen ahorita un grupo en nuestros vecinos del norte, de América para los americanos, y que lo que les interesa es estar bien los americanos y los demás, pues, que se rasquen con sus uñas. Yo creo que hay que tomar una posición ahí de hay unos huecos de trabajo muy importantes que yo he tratado de buscar en México, decir, oye, ¿quién sabe hacer diseño urbano o diseño de desarrollos, etcétera? Y no me he encontrado gente. Siguen contratando a varias empresas americanas y algunas de ellas europeas a que hacen todos los trabajos de planeación. Por ejemplo, el Audi de Puebla, que tiene no sé cuántos cientos de hectáreas, que va a ser la nueva planta de Audi en Puebla, están haciendo una verdadera ciudad ahí, ¿no? Nadie de los que hizo el plan maestro y de todo lo demás es de aquí de México. Entonces, es un llamado a que tenemos que tomar conciencia que hay un nicho de mercado muy importante en México que no estamos aprovechando, ¿no? He oído muchas críticas que me divierten un poco, si nos las tomamos muy en serio, que cuál de los museos nuevos que hay aquí en la Ciudad de México. Hay uno que es el de Jumex y otro es el Sumaya. ¿Sí los conocen? ¿Quién conoce? Todos los conocen. Y lo que hago a los arquitectos, que pues que el de Chipperfield es el bueno, ¿no? Ese sí está aprobado, está bien, es como lo que nosotros quisiéramos ser, es de travertino igualito al de Antara, ¿no? Refleja los gustos de una clase media burguesa de esa zona, y que esa es la arquitectura seria que se debería seguir. Pero cuando fui a preguntarle a la gente cuál les parecía y cuál les gustaba más y todo, me dijo que el Sumaya era más divertido, era un icono ahí en esa zona, que reflejaba muy bonito la luz en los atardeceres, y que pues varios de mis amigos arquitectos salieron insultados con esas opiniones, ¿no? Es para dar un ejemplo de que no necesariamente las opiniones de los arquitectos están tan fundamentadas. Yo creo que había que preguntarle a la gente, oye, a ver, ¿y esto cuál te gusta, no?
¿Cuál te gusta? ¿Por qué? ¿Y cómo te sientes? ¿No? Posiblemente venimos del Olimpo para decir, y a mí un día me dijeron, a ver, mira, tu proyecto, ¿cómo lo hubieras hecho si no fueras arquitecto? Con eso me dijeron muchas cosas. Entonces yo creo que ahí hay otra lección que yo aprendí de no ser tan purista y tratar de ver el mundo de otra manera, ¿no? Entonces en eso estamos de alguna manera inmersos en una cantidad de puntos que podamos poco a poco analizar y abrir. Ahora, me gustaría, de fin de fiesta, ¿no? Que el otro día nos tomamos más tiempo y ahora nos va a tomar tantito menos. A ver, sobre estos temas, la opinión de ustedes, si esto que yo les he platicado les ha servido de algo. Dicen que el 95% de lo que dije se les va a olvidar en 60 minutos, pero pues lo que quede. A ver, ¿quisieras decir? Claro. Pues definitivamente creo que viene a, pues en nuestra ayuda para, ahora sí que concientizarnos un poco de lo que tenemos aquí en México. Yo creo que hay muy buenos elementos para poder sobresalir en este ámbito de la construcción. Como decía en un principio, somos un país, pues vamos a llamarlo 100% constructor, ¿sí? Mucha de la arquitectura vernácula es hecha por la misma gente. Y también yo creo que algo que se había descuidado un poquito, ahorita que toca este tema de las influencias, es esa parte de todo lo que podemos tener alrededor, ¿no? Empezando por la biodiversidad y siguiendo, pues, ahorita me hizo recordar un poquito la arquitectura prehispánica. Ciertamente muchas de las construcciones tienen mucha similitud porque toda funcionaba, hablando en referencia a las pirámides, ¿no? Y como de esos grandes centros ceremoniales se hicieron muchas ciudades. ¿A qué voy con todo esto? Que sí es bueno, como dices, tomar ejemplos porque echarle un vistazo a lo que se hace en el mundo, pero yo creo que con lo que tenemos en casa se pueden hacer muchas cosas y muy buenas, ¿no? Referente a lo particular, sí he aprendido, sí, muchísimo, ¿no? Porque una de las cosas que se pierde de vista muchas veces es vamos a llamarle el cliente, ¿sí? Cuando uno recibe un trabajo, lo primero que buscamos es darle la solución y en muy poca medida como que le tomamos en cuenta, es decir, ya tenemos, digamos, bueno, en lo particular, el estándar de lo que hay que hacer, una sala mide tanto por tanto, en fin, los locales, vamos a llamarlo así, y rara vez, y lo mencionaba en la sesión pasada, rara vez preguntamos qué es lo que van a hacer ahí, ¿no? Hablaba por ejemplo, un cuarto de los jóvenes. Los papás opinan una cosa, cómo tiene que ser el cuarto, y los jóvenes le dan un uso totalmente diferente, ¿no? Y yo creo que de ahí podrían hacerse muchas cosas, ¿no? Digo, si lo trasladáramos, por ejemplo, a las escuelas, ahorita que tocaba el tema, yo veo que todas las escuelas ya están estandarizadas, ¿no? Tienen que ser con ciertas medidas, con ciertos materiales y todo. ¿Y por qué no ser, por ejemplo, una arquitectura que pudiera ser incluso interactiva, ¿no?
donde la gente pudiera, no sé, sentarse en los muros, no sé, que fuera hasta cierto punto lúdica, ¿no? Así es. Y entonces, bueno, la verdad es que esto pues sí me ha venido sobre todo en mi ayuda, porque ya me sentía yo bastante estancado, ya muy estandarizado. Bueno, yo también veo muy importante esta parte de reflexionar, el revalorar lo que ofrecen, por ejemplo, desde los materiales. O sea, cómo el empleo de algo tan simple como puede ser el ladrillo, pero con un acomodo, una disposición tal, puede ofrecer una textura, un arrojo de sombras, una interactividad que ahora con los nuevos materiales y eso se pierde mucho. Esto de ver qué utilidad nos ofrece el material, sus características propias, como el hecho, por ejemplo, de dejar una construcción de concreto y pensar que va a envejecer, que va a trascender, no verlo como algo que sea caduco, ¿no? Y reinterpretar, en este caso, en este sentido de lo mexicano, ¿no? Por ejemplo, yo, ahora que se mencionaba de qué se puede retomar o estas cuestiones, recuerdo esta parte de Barragán, ¿no? El Mexican Pink, ¿no? Por ejemplo, cómo reinterpreta el color y cómo esto se difunde y es incluso exportado, ¿no? Ya es reconocido después algo tan simple como la aplicación de un color, ¿no? O como lo decía en la charla pasada, ¿no? Esta sensibilización con los espacios, con lo que ofrecen, lo que puede cambiar si pongo un color u otro, ¿no? Entonces yo creo que esta reflexión constante y reinterpretar es algo que se está perdiendo, ¿no? Con todo esto de la globalización y caer un poco en la escultoriedad y complejidad más orientada a algo complejo estructuralmente que a lo que es una función misma, ¿no? A ver, una de las cosas que a mí me acuerdo que me molestaba mucho cuando era mucho más joven era que mis papás me decían que algún día iba a entender, ¿no? Y algunas de las cosas sigo sin entender, pero otra de las cosas sí me ha caído un poco la suma de las experiencias a una reflexión que me gusta mucho. Una de las cosas es que en realidad la cultura es una cosa continuamente en construcción. No podemos decir que el mexicano se acabó de hacer porque pues, va a seguir todavía viviendo como país políticamente y culturalmente una evolución importante. Bueno, de hecho, hay momentos como este del terremoto que se vuelven críticos y las cosas cambiarán muy rápidamente y hay otras que son muy lentas, pero recuerdo haber leído una cosa que me gustó mucho que decía que por qué había que mirar para atrás, por qué nos siguen llamando la atención los pueblos mágicos y los lugares con cierta edad y cierto encanto que han envejecido bien, y es que en la construcción de la identidad las cosas se llevan mucho tiempo y no son evidentes y no es tan fácil analizarlas. A veces son políticas, a veces se refieren a su medio social, hecho por muchas cosas. Ahorita mismo la globalización es una de ellas, motivo por el cual están pasando cosas como lo de Cataluña. En otro sentido también es, por ejemplo, ¿qué pasa con la globalización? En la historia siempre, hasta donde alcanzan los medios de comunicación y hasta donde alcanza la influencia, digamos, logística de las cosas, la gente cambia. O sea, los romanos conquistaron el norte de África y conquistaron toda Europa y la cultura cambió. Ahora, ¿hasta qué momento estamos nosotros con esta rapidez con la que están ocurriendo las cosas hoy en día, reflexionando qué es lo que hay que quedarse y qué es lo que hay que cambiar? De hecho, hay muchos usos y costumbres en México que son terribles. Una vez me acuerdo que estábamos en una misión de la ONU con una arquitecta también de esta universidad, a la cual le decíamos que por qué no se podía reproducir, o no reproducir, sino continuar con el esquema de vivienda de los pueblos del sur de Chiapas, y nos decía que por el hecho de que los papás y los hijos convivieran en la misma habitación, había muchísimo incesto,
y que se habían dado cuenta que al separar las habitaciones de una forma que no era la vivienda tradicional, esto se había acabado. Entonces, los usos y costumbres vienen también con muchísimos arraigos terribles en todas las culturas que son cerradas y que piensan que tienen la razón y que son mejor que los otros, hay esos problemas. Ahora, recientemente leí otra cosa que se llamaba la paradoja de la elección. Digamos que en la arquitectura vernácula, de los criterios que regían eran evidentemente que el material que se tenía era ese, que la forma de construir probada era esa, no había tantos recursos de pensar, ni de decir, ni siquiera de tratar de ser diferente a una escala tan grande. Hoy en día, por ejemplo, si vamos al CIAC, encontramos una cantidad de materiales que es apabullante y la elección se nos vuelve una situación de angustia. Porque dices, bueno, pues es que debería yo estar usando todo eso porque eso es lo moderno y eso es lo que está bien y eso es lo que me están trayendo y además es más barato y además es todo esto. Entonces, el proceso de selección es como muy difícil. Ahora, respecto al cambio cultural, hay una película canadiense que habla de este cambio cultural en la India que se llama The World Before Her. Está en Netflix, lo pueden ver. Y se trata de la historia de dos muchachas de la India, una de las cuales vive totalmente inmersa en el hinduismo radical, en donde ella se tiene que casar y tiene que tener hijos y tiene que obedecer, que la verdad es que se parece bastante al catolicismo radical y al islamismo radical y al judaísmo radical. El chiste es lo radical. Y la otra es una muchacha que ha sido, pues que está participando en Miss India, y entonces se siente que es la manera de empoderarse para poder, para salir de esa realidad tan cooptada por la cultura. Y son las dos actitudes extremas, ¿no? Les recomiendo que vean la película, es una buena reflexión sobre qué se queda uno y qué deja ir. Hola, buenas noches. A mí me causa como mucha curiosidad esto del trascendentalismo en la arquitectura, de seguir tomando muchas referencias desde hace mucho tiempo. Creo que es difícil dejar ese arraigo hacia cómo crear nuevas referencias. En este caso, por ejemplo, yo sigo tomando como una referencia casi inalcanzable es Luis Barragán por tal vez todo el trabajo que tiene, todo lo que hizo, porque es muy difícil entenderlo. A mí me da mucha curiosidad cómo es su formación tanto de vida como académica, qué tantos errores tuvo para llegar a lo que pudo ser, más allá de solo idolatrarlo y decir que es el mejor arquitecto de México o que es el peor o como sea, pero creo que es muy difícil. Algo en lo que sí creo que me puedo estar de acuerdo es que tenemos que crear una crítica, ¿no? Que sea el más famoso, que todos crean que es el mejor no significa que lo sea. Cada quien desde su propia perspectiva y desde sus propios conocimientos, su propia formación, creerá que es correcto y que no. Y tomar en cuenta los conflictos locales ayudará mejor para dejar de, no dejar, pero creo que darle entrada de mejor forma a tener soluciones que funcionen más a nuestra forma de vivir como país y como ciudad, a que alguien imponga una forma tal de habitar los espacios, alguien que no conoce totalmente la cultura o la forma en la que nosotros nos desarrollamos. Bueno, pues nada más es un poco desde mi perspectiva, como, no sé, me causa un poco de conflicto saber qué es ser mexicano, porque por mi parte, mi mamá es exiliada y de parte de mi papá, mis dos abuelos son exiliados. Entonces yo en sí no comparto ninguna como tradición mexicana en sí, pero al mismo tiempo me siento mexicano. Entonces yo nunca como que, digamos, no he sentido, no sé, no he tenido una tradición familiar de seguir las costumbres que están en México. Generalmente en mi casa no se come comida mexicana o cosas así, aunque a veces sí. Entonces es este conflicto como yo me siento mexicano, o sea, y ya tengo como este arraigo al lugar donde nací, donde crecí, pero sin embargo como que todavía no siento, bueno, no sé qué son
las cosas que me hacen a mí mexicano, porque en sí mi familia no me hace mexicano, no comparto la historia del país. O sea, bueno, mi familia no comparte esa historia, pero sin embargo me sigo sintiendo parte de aquí. Entonces, como plasmar eso en la arquitectura, a mí se me hace una de las cosas más difíciles, porque si no comparto como en sí nada, pero tampoco tengo como, o sea, estoy arraigado a esas dos diferentes lugares de donde viene mi familia. Mi mamá es exiliada argentina y mis abuelos exiliados españoles. Entonces, o sea, sí, algo, o sea, costumbres, sí, como que sí hay rosca de reyes, esas cosas, pero en sí no sé qué es lo que me hace mexicano, y menos cuando soy de una nueva generación que ha sido tal la globalización que compartimos muchísimas cosas con todos los países del mundo, todo está conectado. Entonces, como que esa línea se difumina aún más, y decir qué es lo mexicano y qué es la arquitectura mexicana es lo que se me hace más difícil, porque no creo que sea solamente el uso de materiales, sino es cómo te sientes al respecto de la arquitectura que estás haciendo. Tu preocupación es, perdóname que te lo diga, pero no debe existir. O sea, ¿qué cantidad de gente le ha dado a México? Es más, el no ser tan de México en tu ascendencia, o sea, el ser o no de un lugar es una elección casi personal. Sí influye, pero es personal, al final, en algún momento es personal. Si yo me siento aquí, soy de aquí, y aquí me siento de aquí. Ahí en Playa Grande, ahí hubo uno que me dijo, no, yo soy de Playa Grande, mire, mi cordón umbilical está enterrado aquí exactamente en la playa, y me fue y llevó y donde estaba su cordón umbilical. No me dijo que si su abuelo o su abuelo, no, él se sentía de ahí, que porque ahí su mamá había enterrado el cordón umbilical. Entonces, él, para decir que era de ahí, pues, me llevó a verlo. Segundo, ¿qué gente te recomiendo que veas la cantidad de gente que le ha dado visión a México? Hay una película que se llama Viva México, de un ruso que se llamó Einstein, que estas imágenes que después todos los pintores copiaban de los cactus, las nubes aborregadas, la contraluz que usó Gabriel Figueroa en las películas mexicanas, el primero que las usó fue Einstein. Otro fotógrafo, Edward Wesson, Tina Modotti, una cantidad de gente que vio México con otros ojos y se hicieron profundamente, le dieron a México visiones que de otra manera no habíamos tenido, ¿no? Muchas de las construcciones del centro histórico son de arquitectos extranjeros, no mexicanos, y sin embargo ya las vemos profundamente mexicanas en su quehacer, en su identidad y en lo que lo hacemos nosotros mismos de nuestro país, ¿no? ¿Quién conoce el paliacate rojo? ¿Sí? Todo el mundo, ¿no? O sea, ¿hay alguna prenda de vestir que sea profundamente mexicana? Yo creo que, además de los sombreros, algunos y todo, es el paliacate. El paliacate es un pañuelo de Jaipur de la India, con esas palmitas y todo lo más, y sin embargo en algún ir y devenir, se volvió profundamente aquí por el uso que le damos, por cómo lo usamos, porque nos identificamos con él. Y si tú ves a alguien en el extranjero y con un paliacate dices mexicano. Y el paliacate no es, pero lo hicimos de aquí. Como la bugambila, como el pirul, como tantas cosas que en determinado momento hemos hecho nuestras. Entonces, se trata de cómo ves y cómo te comprometes con el lugar, ¿no? ¿Qué tan mexicano es una palmera de estas que se usan para hacer palapa, la palma real?
Pues es porque se da en esa playa y ahí sentó sus reales y ahí fue, ¿no? En cambio, todas las demás palmeras cocoteras, que la mayoría sabe que son de la India, pues ya forman parte del paisaje nacional. Y si algunos se acuerdan de partes de la costa, dices, oye, pues esas. Y la palma real que viene de Cuba y otras cosas. O sea, somos profundamente mestizos en eso, ¿no? Permiso de, ya hay toda una visión latinoamericana también, no obstante que Argentina sea como los europeos de América, pues hay identidades por lenguaje, hay identidades por muchas otras cosas, ¿no? O sea que no te preocupes por eso, y es como tú te sientes, ¿no? Yo personalmente muchas veces digo que me siento extranjero en mi tierra, porque cada vez que paso por el aeropuerto, ahí por la seguridad, me dicen, Mr. Computer, ¿no? Y no os puedo convencer de que soy de aquí. Entonces, siempre me siento extranjero en mi tierra, pero te permite a veces esa situación, toma las ventajas que te da esa situación, ¿no? Cambia tus desventajas en ventajas. Te da una perspectiva, te da más perspectiva para ver una realidad cotidiana que a la mera hora los que estamos aquí, somos de mucho tiempo atrás, no vemos. Que una gente con nuevos ojos ve y dice, oye, pues esto es así. Yo tengo muchos amigos de fuera, esos sí son extranjeros de extranjeros, que me han hecho ver México de otra manera, ¿no? Y se los agradezco enormemente, porque posiblemente han sido más benevolentes en su juicio hacia México que yo mismo, pero que me alimentaron. De España vinieron pues, gentes extraordinariamente, que yo creo que la universidad no puede ser lo que es sin todos los refugiados españoles, y que somos parte española, ni duda, ¿no? O sea que hay partes que son ligas profundas, y la parte indígena vino de Asia. Somos un país con muchísima diversidad, y eso se podría decir. Por eso la parte de lo mexicano es lo que se da, es una manera de ver, es una manera de ser. Si tú te sientes identificada con esa manera de ver y de ser, pues te sientes más cerca de lo que es, ¿no? Que tenemos clichés a la mexicana, por ejemplo, Monsiváis, me acuerdo que fue el gran cronista de la ciudad, que lo mismo tenía la colección de la familia Burrón de mi época, que lo mismo le gustaba Tintán, y tenía grandes elogios para una parte de la cultura urbana, que en determinado momento tenía, ¿no? Y casi era un extranjero en su propia tierra, la manera de ver de México como tal. No sé si esto te aclara o alguien quisiera decirle algo, ¿no? Sobre eso. A ver si. Pues nada más, una cosa que siempre me ha dado mucha curiosidad, la experta, de las expertas más famosas en textil mexicano es Chloe Sawyer, es una inglesa. Diane Kennedy es la que más sabe de cocina mexicana y vive en Zitácuaro y es inglesa también. William Spratling, que fue el que vino y recuperó toda la tradición platera de Taxco. Hoy en día Michael Calderwood, que es también un fotógrafo inglés, que es el que más ha fotografiado sobre paisaje. Gutiérrez Tibón, que era un intelectual italiano, que muy amigo de la familia de Diego, que el que más conocía sobre festividades mexicanas. Levi Strauss, que fue el que escribió sobre la familia mexicana. Parece ser que esa distancia les daba una luz especial para poder ver las cosas que nosotros no podemos. Eso me parece sensacional. Pues yo quería comentarle a mi compañero que en un momento yo también me sentí una extranjera dentro de mi propio país, y eso que mis papás pues son de ahí, yo soy de ahí y todo eso, pero ellos no mantenían las costumbres muy arraigadas, entonces yo estuve como que muy aislada de eso. Entonces uno cuando llega a la carrera de arquitectura
quieras o no, siempre tenemos que mantenernos como que unidos a esa parte emocional de la arquitectura. Y a mí también se me hizo muy difícil, me acuerdo para nivel 5, cuando empezamos a tocar el tema de arquitectura, más que nada la imagen, y nos mandaron a investigar sobre pueblos originarios allá en la selva del Perú, y a mí me tocó investigar acerca de un pueblo que se llamaban los Shipibos. Pues fue esa mi primera apertura de conocimiento hacia lo que era mi cultura, y me llegó a impresionar de tal forma que pues cambió mi perspectiva, y es por eso que ahora mi filosofía arquitectónica es esa, el estudio del usuario, porque te das cuenta de que la idiosincrasia de la gente que es, no sé, de tu país, yo me siento así, pues es muy, muy importante. Entonces, yo te recomendaría que algo que todos dicen, ¿no? No puedes querer algo que no conoces, entonces conocer tu país, y yo como extranjera, nunca en mi vida había pensado estar en México, ni siquiera había pensado salir del Perú, porque estaba enamorada de mi país. Pues tu país es magnífico, es fantástico, de verdad, la cantidad de cultura, de la gente es tan grande, y yo te recomendaría solamente conocer, y cada vez que conozcas y conozcas vas a ver que vas a amar a tu país como lo amamos desde afuera. Entonces, no hay caso perdido, de verdad que no, que yo te digo desde experiencia de alguien que no conocía de su país y luego terminó amándolo locamente y ahora está enamorada también perdidamente de México. Entonces, no sé si tomes lo que te estoy diciendo, pero acaba de salir de mi corazón. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todo el mundo. Hay otro. Hola, otra vez. Me llamó mucho la atención lo que mencionaba acerca de que México es un país que produce muchos arquitectos, o sea, una cantidad muy grande. Recuerdo alguna vez que en mi clase de teoría me dejaron ver un programa que pasó en el Canal 11 que se llama Conozcamos México o algo así, y precisamente en este programa hay un debate entre arquitectos de varias generaciones. Está Teodoro, está, me parece que Isaac Broyd, Fernanda Canales y otros personajes, y hablan precisamente de esto, ¿no? De que México es un país con muchas escuelas de arquitectura y que produce una cantidad muy grande de arquitectos. Y entonces ahorita, con lo que usted mencionaba de qué tenemos, qué necesitamos y qué queremos, también me surgía la duda un poco de saber y qué nos van a permitir. O sea, porque de alguna manera digo, o pienso un poco acerca de lo que mencionaba de defender un poco lo local contra la globalización, y de repente estos comentarios de como que el Oxxo es de repente un centro común, o como de repente también como estas plazas, ¿no? En las ciudades, estas grandes, bueno, no sé si plazas, pero estos grandes complejos económicos, ¿no? Donde pues, tú vas y gastas tu dinero, ¿no? Entonces, me preocupa un poco el hecho de cómo ahorita yo lo veo, ¿no? Como estudiante, cómo enfrentar esa situación, ¿no? De repente, pues no sé, esto que nos expones, que se me hace así muy padre, ¿no? Estos proyectos los veo como muy alejados tal vez, o bueno, no sé, de la ciudad. Entonces de repente cuando ahorita estabas presentando esto, dije, bueno, seguramente ahorita va a venir la propuesta que él hizo en esta zona y así me emocionaba ver, y entonces no sé, que venga. Ahorita viene. Sí. Bueno, nos estamos conservando para las siguientes, ¿no? Que tenga más cuestión gráfica y que les explique más. En la siguiente plática les voy a dar toda una secuencia de un proyecto desde cero, ¿no? Hasta su consecución, de cuál es el proceso, como si estuviéramos haciendo artes de oficios aquí, ¿no? Cuáles son los pasos que das para llegar a una solución, no nada más desde el punto de vista de proyectos, sino de gestión también, ¿no? O sea, ustedes tienen que enseñarse a vender, tienen que ser muy buenos vendedores de su arquitectura,
vendedores de sus ideas, hacer que la gente crea en ustedes a la hora de hacer los planteamientos, ¿no? Dependemos de muchas cosas que no son directamente imputables al arquitecto, de qué manera encontrarse con esas situaciones, dónde colocarse para que esas situaciones sucedan, ¿no? Que muchos de los arquitectos importantes no lo dicen exactamente como tal. O sea, cómo consiguieron los chambas, ¿no? Como yo me acuerdo, Ricardo Legorreta se dedicaba todo el día a promover, todo el día, a promover el trabajo, y no se le iba una, y no dejaba títere con cabeza, y si no le dan la chamba, pues les hacía un croquis y ahí va, y no creía en los concursos, y siempre tuvo esta inercia de ir a conseguir los trabajos, diferente a Luis Barragán, que nunca fue por los trabajos, ¿no? O sea, Luis era otra técnica completamente diferente, ¿no? Entonces, esa parte, cuando tú tienes cosas que decir y vas cada día más expresando tu filosofía, tu conciencia hacia las cosas, te empieza a regresar poco a poco, ¿no? En las generaciones decimos, no, fulano de tal, mira, ese sí lo va a hacer, ese le sabe, ¿no? Además de tener otros aspectos que para hacer la arquitectura sí se necesitan. Yo tuve uno de mis maestros de arquitectura, no podía hablar de lo tímido que era. Y un arquitecto el mejor que he conocido yo. Y sin embargo, no le daban trabajo. Se quedaba sin trabajo, como tanta gente en el arte, ¿no? ¿Cuántos pintores no se han muerto sin tener con qué comer? Y después sus cuadros valían $100 millones, ¿no? Entonces, en ese sentido, encontrarle, como dicen los cubanos, ¿cómo le vas a meter el agua al coco? ¿No? Así dicen, a ver, ya, para que aprendas. A ti lo que te interesa es cómo le vas a meter el agua al coco. ¿Sí? Algo parecido. Perdón que a veces use estas símiles, pero se me hace que eso nos aliviana un poco el camino. Es que de repente uno ve como al arquitecto rockstar, ¿no? Y dice, bueno, ¿y cómo llegó ahí, no? Y cómo, a lo mejor no sé si voy a llegar ahí, pero ¿por dónde es el camino? Mira, en eso yo creo que hay una disciplina asiática que es muy interesante, que es el arte de la arquería. Búscanle la parte japonesa. Lo importante del arte de la arquería no es dar en el blanco, es saber cómo tomar el arco y volverte flecha. Es una metáfora, ¿no? Entre más preocupado estar por dar en el blanco, menos vas a dar, ¿no? En cambio, los pasos que das tienen que ser claros e inteligentes. Por ahí anda un viso de solución. Viajar mucho, ver mucha arquitectura, que trabajes con gente que te enseñe, gente valiosa, ¿no? Todos los pintores, todos los músicos, no se diga, ¿no? Quieren estar junto a gente que le enseñe los gajes del oficio, que se llama, ¿no? ¿Qué tanto talento tienes y qué tanto oficio tienes, ¿no? El talento ya lo traes, nada más necesitas buscar cómo aflora hasta donde tengas, ¿no? Y el oficio es algo que vas a aprender. Si tienes buen oficio vas a poder destacar bien, y si tienes talento pues vas a ir al otro paso más allá. Pero no hay que preocuparse, no vas a dar ni más ni menos de lo que tienes que dar. Pero ojalá estés en una posición donde puedas dar lo mejor de ti mismo. Si escoges un camino difícil, te va a sacar cosas mejores de ti mismo. A mí un día me dieron ese consejo, entre este camino fácil y este más difícil, escoge el difícil porque ese te va a sacar de ti más de lo que traes. ¿Sí?
no te aclaró mucho, pero en las siguientes yo creo que… Sí, me voy a tener que esperar. No, bueno, pero es poquito. ¿Qué edad tienes? 22. Más o menos tu generación, ¿cuánto piensa vivir? ¿Tú cuántos años piensas vivir? ¿100? Pues por ahí debe de andar, en tu generación, no, de veras. Dicen que se ha ido aumentando la cuestión de vida, entonces llevas el 20%, ¿no? ¿Qué preocupación es que te falta el 80% por recorrer? ¿Sí? ¿Más o menos? Sí, gracias. Órale pues, sale. Muchas gracias. Hasta luego.